¿Estamos? Estamos. Pues, a ver, repasemos qué fue lo que hablamos de ética. Alguien que me diga qué apuntes tienen, a ver, qué fue lo que dijimos para no repetir. De los riesgos profesionales. Más fuerte. De los riesgos profesionales. De los principios de ética. De ética. Me confundí, disculpe. De los fundamentos de la ética en salud. Y no hablamos otra cosa de ética. ¿Están tomando los apuntes que yo les digo? ¿Los están guardando en algún lado? Sí, profe, hablamos también de la autonomía del paciente, la beneficencia, Sí. no hacer daño, la justicia, la confidencialidad, la veracidad, los juicios morales, un poco. Los juicios morales los íbamos a ver hoy, me parece. Perfecto. Muy bien. Y bueno, entonces retomemos. La definición de la ética, ¿la tenían? Para saber qué materia estamos estudiando. Yo tengo que se identifica como una rama de la filosofía que se ocupa de estudiar y reflexionar sobre lo que se considera correcto o incorrecto en el comportamiento humano. Perfecto. Entonces, arranquemos de acá con todo para ir armando la materia. El término proviene del griego ethos, con H, E-T-H-O-S, que significa carácter o puede ser interpretado como costumbre y que tiene fundamentos que componen el estudio y el entendimiento de la ética, que son la razón de por qué existe esto. Yo les diría lo siguiente, para darle... ¿Cómo, profe, puede repetir? ¿Podría repetirlo? Sí, pero más que nada quiero que entiendan este criterio de... Ubíquense en lo posible en el imaginario, antes de la escritura, en el momento en que el hombre sobre la tierra se instala, deja de ser cazador-recolector para pasar a generar una producción agrícola estable y empieza a darle crecimiento a la población. Ubíquense en ese momento directamente, porque es fundamental que tengan un concepto antropológico de lo que estamos hablando, porque si no va a parecer esto un divague en el cual citamos nombres de gente que se la pasó escribiendo, pero nadie va a entender ni para qué ni por qué. Esa característica humana de estar, dejar la caza y la recolección como el resto de los animales y los depredadores fundamentalmente, y pasar a integrar un núcleo social que pudo haber sido lo que proyectivamente modifica la manada de los mamíferos para pasar a ser la tribu, salvando las distancias, es un núcleo social donde las características mismas humanas se van dando con cuestiones de dificultad. Dificultad para lograr, para lo de siempre, para luchar por el poder, para tener más que el otro, para poder comer la mejor presa, la condición egoísta que tiene el ser humano. Esas cosas que de repente se van instalando así, a través del tiempo, van observando generaciones que tienen mayores características de rudeza o son más fuertes, que son los que terminan ganando en la batalla y que esos terminan coronándose como conductores, como caciques, como después van a ser reyes, y como va a ser toda la característica oligárquica de la sociedad, en la cual a través de la descendencia de otros que tuvieron la capacidad de ser más poderosos y lucharon y se posicionaron, el resto de la sociedad queda más o menos en el sustrato por debajo de eso. Esta visión que les estoy contando, que es el hombre primitivo, sin escritura,
manejando cuestiones técnicas como el fuego para mejorar la nutrición y después desarrollando armas, que es lo que potencializa la mano a través de los punzocortantes, como los cuchillos, las lanzas, las flechas. Va generando cambios que a través del tiempo, estamos hablando de miles de años, van adaptándose a nuevas formas y van integrándose a un efecto de culturización del ser humano. Todo esto lo vemos pasar a través de culturas muy antiguas y sabemos que en la ciudad de Sumer, en Sumeria, en Ur, empezaron a verse cuestiones que eran muy progresaban en la época, como la rueda, como la manera de contar, como ciertas características de la escritura que empieza siendo cuneiforme. Este desarrollo se va dando en forma simultánea en distintas culturas, en culturas perdidas en Asia, en África tal vez no tanto, pero fundamentalmente en la zona de Europa, por las condiciones de vida después de la última glaciación, el ser humano se empieza a adaptar cada vez mejor, y en un punto evolucionan tanto esas culturas que terminan haciendo construcciones, manejando la piedra, manejando la navegación, y vamos a llegar más o menos para el siglo 1000 años antes del nacimiento de Cristo, que toma el calendario. ¿Qué pasaba en esa época? Bueno, había habido imperios muy grandes con características muy particulares, entre ellos los persas del imperio babilónico, que habían querido o combatido contra la Grecia de los pensadores occidentales, donde estuvieron la cuna de los filósofos. Esa Grecia tiene la característica de generar cantidad de pensadores, entre ellos los presocráticos como Anaxágoras, como Tales de Mileto, gente que fueron descubriendo cuestiones muy importantes para el pensamiento, que fueron leyendo cuestiones que hacían a la ley universal y que fueron describiendo cuestiones que hicieron a la sociedad entrar en un efecto de comprensión y de conocimiento de las cosas, con una mejora de la escritura, como era el alfabeto griego, que le permitía ya plantearse los textos literarios con total facilidad. Esa cultura choca en el medio donde está instalada, que es el mar Egeo y el Jónico y las colonias que lo rodean, Sicilia, el sur de Italia. Esas culturas chocan con una cultura diferente, con una cultura que es la cultura persa, con reinos que son o están bajo el dominio de la hegemonía de los reyes persas, y en algún punto de inflexión confrontan, y en esa confrontación termina ganando Grecia. Grecia termina ganando a través de 3 batallas, que yo le dije que fueron Maratón, Salamina y Platea, y el imperio persa se tiene que quedar de la zona de Turquía para el este, y los griegos toman el Mediterráneo y reconocen el resto de las colonias y bla, bla, bla. Cuando en el año 350 los macedonios, un pueblo criado con las características griegas, se expanden a través de Alejandro Magno, el imperio persa es destruido y la helenización, que es el producto de la cultura de los griegos, pasa a ser dominante en este mundo que vamos a recibir nosotros. ¿Y por qué le digo esto? Porque las cuestiones éticas surgen de las condiciones que hicieron del pensamiento griego la fuente del pensamiento filosófico de Occidente, que hasta el día de hoy todos ustedes, nosotros, todos juntos, somos
hartamente dependientes. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que a través de esto adoptamos una forma de vivir, una forma de pensar y ciertas características que tienen esa gran influencia, que prácticamente hoy pasa desconocida, pero que a través de estos 2000 años de historia después de la venida de lo que se signó por almanaque, decir que viene la época del nacimiento de Jesucristo, estos 2000 años el progreso de Occidente fue extremadamente prodigioso y nos encontramos en el día de hoy discutiendo estas cuestiones que se formaron hace 2500 y 3000 años. Así que el término de ética, decir que es la costumbre, vamos a ver qué aspectos fundamentales son los que desarrolla y por qué tenemos a bien tratarlos acá. Porque el debate de cualquier cuestión que hace al Occidente está regido por esta capacidad que tuvieron los antiguos griegos en determinar estas cuestiones sobre la filosofía y la ética. Después, otros autores en Europa dieron su impronta y su posibilidad de entenderlo, pero al día de hoy todavía estamos en un punto de establecer cuestiones en las cuales todavía hay ripideces y discusiones que no están del todo claras. Esto que hace a la ética, de la discusión sobre formas y maneras del carácter, por supuesto, entra dentro de esas cuestiones que yo le hablaba de la ciencia, donde evidentemente no estamos bajo una ciencia formal, como es la matemática, que las cosas ya están con entes ideales preestablecidos, sino que están en cuestión permanentemente de revisión. Lo primero que tenemos que entender de la ética, que es una ciencia normativa. Ciencia normativa. Establece normas o reglas de conducta. ¿Me copian? Sí, profe, le sigo. La ética, entonces, es una disciplina formativa que establece normas y reglas de conducta. Y que eso está ligado a los códigos de ética que van surgiendo en los distintos estamentos de la sociedad. ¿Cómo, profe, no le seguí? Esta cuestión que significa normas o reglas de conducta va ligado a las expectativas de comportamiento de diferentes contextos. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes ven, para darle una figura, una manifestación en la calle, a un señor que está tapado, se le ven los ojos, va con un palo y tira piedras, ese mismo hecho, si lo ven en la entrada de un hospital por uno de los cirujanos que entra, lo van a ver como que no es correcto, por supuesto. Entonces hay un área donde hay expresiones que son deleznables, pero pueden verse, y hay áreas donde directamente ese tipo de expresión no puede ser vista. Entonces, hay expectativas de comportamiento de cada uno en los distintos contextos sociales. ¿Se entiende esto? Hay expectativas de comportamiento de cada uno en los distintos contextos sociales. Esa es la normatividad de la ética. Criterio que tienen que tener bien claro. Por eso no da lo mismo una cosa que otra. Entonces le preguntan, ¿qué es la ética? Bueno, el principio y las normas morales que guían el comportamiento humano. ¿Qué atiende? La normatividad, donde hay cuestiones que el comportamiento se adapta a las expectativas del lugar. Uno tiene ganas de hacer un asado, está en el hospital, se va al pasillo, trae carbón, le prende fuego y ¿qué estás haciendo? Voy a comer un asado. Ah, bueno, está bien. ¿Entienden? Eso es burdo, pero es así.
sí, se entiende, profe. ¿Eh? Que sí se entiende, digo, perfecto. Bueno, esta condición hace que uno y yo, ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Y por qué entonces tal cosa? ¿Y por qué no otro? Porque es una fórmula que interpreta que la sociedad funciona ligada a un entendimiento donde los contextos hacen el carácter de las personas. Vean el grado de dificultad que tiene todo lo que yo digo, ¿no? Esto a veces está muy, muy dañado en cuanto a las características de pensamiento. Está muy dañado porque la gente cree que lo que quiere lo puede hacer, porque eso es el esquema de libertad, o piensa que cualquier manifestación es propia en cualquier terreno, o piensa que si de repente hay una manera de conducirse da lo mismo ir de otra manera, por decretar cuestiones de sentirse libre. Y es mentira, la libertad es otra historia. La libertad obedece a otro concepto del pensamiento y no al hecho de uno llevar una pluma en la cabeza, donde se la quiera poner. Son eternamente pamplinas, formas que son totalmente minúsculas en cuanto a la expresividad, pero no hacen a la libertad el romper normas que evidentemente lo único que hacen es tratar de solventar unos principios de lógica para convivir entre todos. Así que entonces, que la ética entonces surge en la persona, en una persona propia o sea, en medio de una sociedad, o sea, como con influencia de la sociedad y de sus costumbres. Y lógico, cuando vos escuchás que van a prohibir en Corea comerse los perros, vos ves en Argentina que la gente coma perros. Claro que no. Entonces, además ves un coreano y te da, yo que tengo un perrito y pienso en eso, pobre, me aterro directamente, pero para el coreano es una cosa normal y lo alimenta. Claro. Lo mismo va para todos lados. Lo que pasa es que son áreas tan difusas que uno, por ejemplo, si dice voy a implementar la ética, que el que habla la liga, bueno, es más que ética, es un rigor, y ese rigor a lo mejor adolece de la posibilidad de la expresión, y entonces hay que discutirlo de otra manera, pero la ética lo que hace es mantener un carácter en la sociedad que hace a la costumbre. El país, por ejemplo, tiene la costumbre de hacer piquetes en todos lados, y para un canal de televisión, cuando rompen todo, dice que la policía está matando a la gente que se muere de hambre, que pesa el doble de lo que tendría que pesar, y para otro canal dice que es bueno que los caguen a palo porque lo único que hacen es romper la pelota. Bueno, fíjense dónde estamos parados, o sea, el punto medio todavía no lo hemos logrado como sociedad. Ni uno puede hacer una cosa que vaya, les vuelvo a repetir, el principio de identidad de todo esto. Yo no puedo hacer algo que haga daño a otro, eso no tiene que pasar. No puede pasar. Si yo lo hago porque es una manera de protestar, protesto mal, estoy haciendo algo que es malo. Eso es el principio fundamental de la sobrevivencia de cualquier sociedad. Cuando todo es permitido, de última la sociedad termina exangüe, no tiene posibilidades de crecer. Entonces tiene que haber una norma que regule la costumbre o el carácter y que implique una permanente revisión sobre las cosas que son visiblemente buenas y las que traen mucho perjuicio. Pero para eso tenemos que saber por qué sí o por qué no. Entonces uno se cansa de ver cuestiones así de información donde dicen acá pasa esto, el otro, y del otro lado están tirando piedra contra todo porque dicen que no les gusta tal o cual manera, pero todo eso sabemos, cualquiera sabe que todo eso obedece a otras razones y que los principios son otros, pero sin embargo, esa gran posibilidad de difundir cosas que tienen los medios de comunicación desorienta mucho el sentido del pensamiento de cada uno. Y entonces a través de eso se borra mucho estas cuestiones que estamos empezando a tratar de ver de como que es la normatividad de esta disciplina, que es la expectativa del comportamiento en diferentes contextos. Sea como sea el contexto, si yo rompo algo para dañar a otro,
va de suyo, que independientemente de la protesta que sea, no estoy obrando bien. Que no hace falta después decir si a consecuencia del que estaba rompiendo vino otro que le rompió la cabeza, quién estuvo peor, si el que se la rompió, si el que empezó, por qué empezó la cosa, quién es el que tiene la razón. Bueno, nada, es simplemente el hecho de hacer un daño que no lo queremos para nosotros, porque si ese que tira piedra y que le vuela la cabeza a otro que está del otro lado, la recibe él, la pide con cariño, tírenme una piedra en la cabeza, no. Entonces, evidentemente, las cosas se empiezan a aclarar cuando uno entiende directamente qué sería un orden social y de qué manera uno puede entender que hay ciertas cuestiones que tienen que ser manejados con esta cuestión que decimos normatividad. Para eso los griegos, que entendían en su mundo a la manera de que era su mundo, un mundo con esclavos, un mundo de guerras sociales, de batallas épicas, cuerpo a cuerpo, entendían que la ética tiene que enfocar valores y virtudes que son las que deben guiar la acción humana. ¿Y a qué valores se referían los griegos con esto? Esto tenemos normatividad, tenemos valores y virtudes. Valores y virtudes son la justicia, la honestidad y la responsabilidad. Cuando ustedes vean grandes desperfectos sociales o grandes olas de sufrimiento humano, van a ver que si van a los principios de la ética, ni la justicia, ni la honestidad, ni la responsabilidad están siendo respetadas. De la misma manera, cuando uno dice por qué el Estado está como está o cuáles son las políticas, y de repente todos nos vemos emprendidos en cuestiones de un lado o del otro, viendo lo superficial y no viendo la profundidad de los daños que se le hace a la sociedad a través de la poca idoneidad de quienes tienen la capacidad de administrar las cosas que son de todos. El otro tema, después de la normatividad y valores y virtudes, son las decisiones morales. Todos nosotros en nuestra vida tomamos decisiones cotidianamente. Y en esas decisiones que tomamos vamos a tener consecuencias de nuestras propias acciones y si esas acciones fueron o comprometieron el bienestar de otros. Si esto se diera directamente con un rigor metodológico educativo, uno, por ejemplo, tendría que ver con claridad que alguien que de repente masacra a otro inocente por un tiro, por una cuestión de pleitos o lo que sea, más allá del terrible hecho que esto acontece, no puede ser referido como un pobre que no tuvo posibilidad o está vestido de una manera que lo hace más paupérrimo. Si alguien hace algo que daña a los demás, independientemente de la cuestión social que tenga, en el hecho así directo, debe haber una fuerte convicción que eso en lo minúsculo, no debe ser representado por una sociedad que lo aborrezca, porque si no, tomamos con liviandad que el que es pobre tiene derecho a sacar al que tiene algo porque el pobre no lo tiene. Me parece eso un absurdo y un planteo de tipo inmoral de alguien que no está comprometido en esas cuestiones, porque si alguien tiene un bien a través del trabajo y pasa a otro y se lo quita por la fuerza, no hay ninguna justificación social que eso tenga que ser así.
Sin embargo, hemos entrado en declinaciones donde eso podría estar representado porque no hay trabajo, por las multinacionales, por lo que se robaron la plata. Independientemente que sea el barco en el que estemos navegando, el de al lado tiene que ser como uno. Es un principio de la ética de la humanidad. No puede ser que si a mí me falta, le saco al de al lado y si se opone lo mato. ¿Ves esto? Bueno, hoy en día esta cosa que a ustedes les tiene que sonar prácticamente impensable, así se piensa en los estratos superiores que dirigen esta sociedad. Por eso es permisivo todo el tipo de cuestiones, y si ustedes van a esperar un colectivo le roban el teléfono y no pueden reclamarle a nadie, y no hay acción por tal o cual cosa, o porque en algún momento la policía tuvo gatillo fácil, y bla, 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 bla. ¿Entienden? Los valores y virtudes tienen que ser estrictamente conservados, porque es la manera que el orden hace que una sociedad avanza. Y las decisiones morales que toman los días influyen en las consecuencias de nuestras acciones, que es lo que yo les decía. Habíamos hablado de decisiones morales. Bueno, cada vez que nosotros tenemos una decisión, nuestra acción debe ser considerada con relación al bienestar de otro. Cada vez que tenemos una decisión, nuestra acción... Fíjense que es un principio tan notable que destruye la posibilidad de apropiarse de algo que no sea de uno. Porque nuestra decisión no tiene que afectar a otro. Les pregunto, a una edad promedio como tienen ustedes, que creo que debe ser 30 años, en algún momento de la escolarización que tuvieron y el secundario, ¿alguien les pasó un texto tan literariamente estricto como este? Contéstenme por separado. ¿Alguna vez escucharon eso? No. 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 Esta magnitud, no. ¿Cómo, No. profe, puede repetir, por favor? Sí, ¿Alguien que se lo repita, compañero? en bioética sí, profe, capaz. En bioética ya estando en la facultad. Claro, sí, ya estando en la facultad. Pero a ver si me entienden, esto tiene que venir de la educación primaria y de la casa de cada uno. Nosotros estamos diciendo en esta pequeña charla que las decisiones morales de uno ocupan una decisión que tomamos en la vida que no puede de ninguna manera atacar el bienestar de otro. Sí, pero es algo que nos enseñan, por lo menos a mí, no hablo por mí, que me enseñaron como valores de chica en casa, no en Son valores de la educación. casa, pero ahí va la pregunta. En la escolarización que ustedes tuvieron, que fue la misma que tuve yo 60 años antes, ¿alguna vez le tiraron esta data a alguna de las maestras que estuvo frente al grado o los profesores que tuvieron el secundario? No. Sí, No. No, Yo sí. no recuerdo. Hagamos una elección. Sí. Sí, Igual Me parece muy no es la complejo misma para un niño. escolarización que viviste vos a la que se vive por lo menos en la actualidad. Totalmente, O sea, totalmente. en el medio no sé, ¿me entendés? En el medio no sé, pero yo hoy en día lo veo con mi hijo, inclusive lo veo con otros padres, que tipo dejan lo que se enseña en casa no se ve en el colegio tampoco, ojo, es un área gris, porque vos le enseñás un montón de cosas en casa y después van al colegio y como mini sociedad, ¿entendés? Empiezan a interactuar y se sienten influenciados por otras cosas, entonces estás en una lucha eterna de moralmente, ¿no? Inclusive, no sé, bueno, es mi caso, buscando un colegio que tiene, se supone, la moral que a mí me educaron y que yo quiero que mi hijo se eduque, tenés que luchar contra otros padres o los maestros que también adoctrinan en un montón de cosas a los chicos hoy que no tienen por qué adoctrinar porque no es su función. Es terrible lo que decís, pero es la realidad del mundo que estamos viviendo. Es la realidad. O sea que hay una cuestión tan práctica donde nos quieren hacer ver que la bondad está en determinadas cuestiones que precisamente la bondad está discutida por las normas que hicieron que las sociedades tuvieran un crecimiento ético. Que igual, te digo,
el enunciado de esto que yo les digo tampoco es a rajatabla de la manera en que las grandes culturas occidentales respondieron, porque, digamos la verdad, independientemente de esto que estamos hablando entre nosotros, que somos un grupo reducido, mucha gente de otros lados que vive mucho mejor que nosotros jamás le dio pelota, hicieron cosas a lo mejor mucho más atroces que la modesta Argentina, más allá de sus ideales políticos o las cosas que tienen. Pero como esto es de carácter universal y tendría que ser algo que pone los pilares de la vida en sociedad, es bueno que lo tengamos presente, porque cuando se discuten muchas cosas, tanto en la casa como en el colegio, tendría que levantarse la bandera de que mi decisión moral no puede perjudicar el bienestar de otros. Pero, profe, eso no es posible. Bueno, porque Perdón. no me maten ahora, mátenme al final. Les voy a decir algo con relación a la vida. El ideal es una estrella, marca un rumbo por más que no se alcance. Tengan presente eso. Que sea o no posible no nos importa, lo que nos importa es ir en ese rumbo. Claro, sí, obvio, se entiende que nosotros tratamos de hacer cosas que no afecten a otros. O bueno... No todos, te aclaro que no todos hacen eso que estás diciendo, Nosotros cuando hablas de nosotros... sí, cuando hablas de nosotros hablas de algo muy, muy pequeño, pero... No somos nosotros los que queremos hacer algo que a los demás nos molesten, hay más. Hay una serie de categorías que hacen todo lo posible para hacernos mierda. Pero bueno. Yo creo que también depende de a qué le llamamos el bienestar del otro, ¿no? Digamos, como que bienestar es muy grande, donde empieza el derecho de uno, termina el del otro, como que es una discusión eterna también. No, no mezclemos todo. El bienestar de otro es el estado de quietud que tiene el otro. Si el otro está mal económicamente, si la política no lo benefició, si en este momento está siendo objeto de desgracia, bueno, ayudaremos desde el punto de vista de la otra fórmula que tiene la sociedad, que es con el altruismo, con la condición social de ayudar al prójimo y todo eso. Lo que esto es claro y preciso y no puede tener pensamiento que distraiga, es que si algo que voy a hacer yo perjudica al otro en su estado que tiene, está mal. Eso es lo que hay que tener en claro. No es que, bueno, si el otro no está bien, entonces... No. Si vos, en lo que vos haces cotidianamente, lo que haces para beneficio tuyo, notás, qué sé yo, poner música a las 3 de la mañana y que se jodan todos, eso está mal. Y si el otro está mejor o peor, es indiferente. No, sí, no me refería a eso. O sea, obviamente uno no va a perjudicar al otro, me refiero Ese a que es el tema. Y socialmente, cuando se toman decisiones, socialmente, cuando las categorías políticas que tienen el manejo de las administraciones toman decisiones, hay que ver en esas decisiones si no están planteados los términos de la República, que son la idoneidad en los cargos, periodicidad en función y publicación de los actos de gobierno, cuántas veces te hacen participar a vos para que vos digas si realmente hacer tal o cual cosa, que va a ser tal o cual cuestión, te gusta o no. Generalmente no pasa. Entonces hay muchas cuestiones éticas que están ligadas a todos los que están por arriba de la sociedad, que toman decisiones contrarias al beneficio de la población y hacen cuestiones que son propios beneficios de los que la toman. Entonces, yo no quiero entrar a una discusión política ni me interesa. Sí les quiero transmitir cuáles son los principios de ética y que ustedes introspectivamente vean en qué casos estos principios no son aplicados a la sociedad en la que estamos. Entonces, les dije la normatividad. Hablamos del código de ética profesional en los comportamientos en diferentes contextos. Hay una cuestión que es admisible, que es, en determinado contexto uno puede tener una acción que en otro no la puede tener. Eso es una variedad de la universalidad del mundo y de las conductas. Después hablamos de los valores y virtudes y dijimos que había que tener justicia, honestidad y responsabilidad. Justicia, honestidad y responsabilidad. Después dijimos de las decisiones morales y decimos que las consecuencias de nuestras acciones no pueden perjudicar a otro. Bueno, eso... Ni punto de discusión. Después, si se hace, no se hace, difícil, estamos en un infierno, bueno, eso depende.
Pero esta es la cuestión puntual que hay que tener claro. Te puedo asegurar que si esto estaría edificado desde los que van a segundo grado, tercero, al día de la fecha, habría muchas cuestiones que podrían ser evitadas con una educación muy más sana y que sea prácticamente partícipe de toda la sociedad. Pero como creo que eso no ocurre, aparecen estos discursos que me hacen ustedes con relación a los hijos y lo que pasa en colegios, que yo también lo viví, y que dicen realmente estamos atomizados y realmente no tenemos cuál es el verdadero problema, es un sálvese quien pueda. Bueno, fenómeno, no lo vamos a corregir acá, en esta clase, donde le estoy dando a qué se refiere la ética. Pero es bueno pensarlo y decir realmente esto tendría que ser así, lamento que no sea. Y después, por último, tenés la ética aplicada, que son la ética que entre otros vamos a tener la bioética, que esto viene ya en las últimas generaciones, de los últimos 60 años, después de las tropelías que hubo en la guerra con el género humano, las investigaciones que se hicieron con la gente y todo eso, salieron una serie de cosas sobre los dilemas específicos que tenemos que tener en los negocios, en la medicina, en las cuestiones biológicas, en lo que hace al clima, en lo que hace a la contaminación. Eso sería la ética aplicada. Y por último, vamos a ver ahora las teorías de la ética. Hasta acá tenemos lo que dije de la ética, los 4 ítems prácticos que tiene la normatividad, valores, decisión, moral y ética aplicada. Todo eso ya lo tienen en claro, más o menos. Después sí queda para la discusión y haremos un montón de cosas y cada uno va a explicar su punto de vista. Pero por ahora, esta sería la matriz de lo que le estoy explicando para iniciarnos en este camino de entender un poco de qué se trata esta materia. ¿Estamos? ¿Alguna Profe, pregunta? ¿podría repetir lo que es ética aplicada? Sí. La ética aplicada a la bioética, la ética empresarial, la ética medioambiental, los dilemas específicos de las distintas especialidades como el trato del medio ambiente, en todo interviene eso, hasta en la arquitectura. Si vas a hacer casas comunitarias, ¿qué comodidad vas a tener? No porque sea comunitaria lo vas a hacer dormir parado al tipo que está ahí adentro. ¿Se entiende todo eso? Hay una proyección que es universal y que tiene que tender al beneficio de la gente, no al maleficio. La ética aplicada entonces agarra las distintas disciplinas que están en trato, como la bioética, como la que tenemos en medicina, lo que sea, si se puede o no hacer eso, y son todas cuestiones dinámicas. ¿Hasta acá? Sí, profe, yo había leído algo sobre la ética metaética. Sí. Pero... ¿Qué leí sobre la metaética? Sí, no entendí muy bien. Sé que era algo como de lo psicológico. A ver, fíjate esto. Cuando pones el término meta, significa en diferencia con lo que está estructurado, ¿no? Como la metafísica. Sí. Fíjate para que tengas una idea. ¿De qué se integra la metafísica? Bueno, los espíritus, hablar con los muertos, todas esas cosas. Entonces aparece alguien que de repente dice vamos a hacer la metaética y se larga una charla, como algún profesor que habla por televisión, y dice una serie de pelotudeces muy interesantes que a nadie le importa, como hablar de la participación del horóscopo en los indios de Huelche, y termina dándote que la nada misma. Si no lo entendiste, ¿qué te quisieron decir de la metaética? O sea, tenemos una ética que es la que corresponde al bien accionar y tenemos otra que es disfrazada, que hace que vos creas que están haciendo bien cuando en realidad te están mancillando la vida. Después tráeme el texto y lo vemos juntos, pero ¿y por qué te pudiste leer metaética cuando lo que tenés que leer es ética? Porque estuve leyendo que decían los tipos de ética y me acuerdo que nombraba la ética aplicada, que bueno, era la profesional, la empresarial, la ambiental, la social y la bioética. Y también hablaba de la ética metaética. La verdad que no entendí nada porque hablaba como enfoques ecológicos.
Entramos en la psicología, le vuelvo a repetir, siguiendo a Bunge, hay una psicología que es formal, que es una ciencia que estudia los temas cognitivos, pero en general la psicología que está ligada al psicoanálisis es una teoría que no tiene validez científica, o sea, no se puede comprobar que eso tenga resultado. Ustedes cuando entran y actúan en un quirófano y todos hacen lo que está demostrado, el resultado es predictivo, pero cuando uno va a hablar de los problemas que tiene la gente y aparece por el lado del psicoanálisis, tratando de hacer interpretaciones en base a una teoría que no está probada, como es la teoría freudiana, es lo mismo que hablar del horóscopo, es una pseudociencia. Así que si van a hablar de ética a través de los factores del psicoanálisis, estamos directamente, de mi punto de vista, en un disparate. Profe, ¿Eh? cuando acá se me confunden un poco las definiciones de ética y de moral. O Sí. sea, la moral hace referencia a la conducta tipo impuesta por la sociedad y la ética a la conducta que tiene una persona tipo dentro de la sociedad, tipo Vamos a plantear esto. Vamos a ver. Vos sabés que la costumbre, en última instancia, vamos a referirnos a los tiempos. Vamos a hablar un poco del abrahamismo. Abraham, el patriarca que dio lugar a las 3 religiones monoteístas, que son el judaísmo, el cristianismo y el islam. Supuestamente Abraham se va de Caldea a la zona del Canaán y funda o lleva un pueblo que va a tener características y hace un pacto con Dios, que es el tema ese donde Abraham, Dios le dice que si cree en Dios, mate al primer hijo, que es Isaac. Abraham lo va a matar y ahí un ángel lo para y le dice no, con cortarle el prepucio suficiente y a partir de ahí arrancamos con la circuncisión. Fenómeno. ¿Qué es lo que ustedes leen en esto? Lo que leen en esto es una cuestión de una fundación social particular con una cuestión moral, el principio de subordinación a una deidad. ¿Me siguen? Ese principio de subordinación a una deidad determina que a partir de ahí va a haber reglas o normas que supuestamente van a ser dictadas por la deidad hacia el comportamiento y la conducta de los hombres. ¿De dónde salen esas cuestiones que están ligadas al comportamiento de los hombres? A cuestiones que son de conocimiento práctico. ¿Por qué, por ejemplo, los judíos ortodoxos no pueden comer cerdo? Evidentemente, alguna epidemia de triquinosis comiendo chancho del desierto les dijo que comer ese animal era un castigo que Dios imponía a la gente, por lo tanto se suprime la comida. Esa es una regla higiénica que termina transmutando en una regla moral y esa moral termina siendo una costumbre y si adelante de un judío ortodoxo uno saca un jamón y se lo come es antiético. ¿Entienden? O sea que la ética, o sea, sí, la ética y la moral van cambiando también con el tiempo. Bien, toda acción humana es dinámica. O sea, Solo permanece la matemática y la lógica, porque son las claro, ciencias formales. Pero todas las demás. Ahora, la teología implica un conocimiento determinado basado en una creencia. Sería un poco mejor, más lustroso que el psicoanálisis, que es una supuesta metodología de cura basado en una creencia. La creencia es la teoría de Freud, donde el chico se desarrolla y el chico está el principio oral, el fálico y el qué sé yo, es una cosa así. Entonces pone todo eso, genera un esquema de cuadrícula donde dice, bueno, esto pasa por esto. ¿Cómo lo probamos eso? Ustedes prueban en un laboratorio que determinada sustancia produce tal efecto porque lo estudian primero en elementos biológicos por debajo, hacen pruebas en animales, todo eso, y después resulta que eso actúa de tal manera y acá está la prueba y la evidencia. De lo otro no hay ni prueba ni evidencia, hay creencia. Cuando hay creencia, lo único que tenemos que hacer para vivir en convivencia y no salir a matar al que piensa diferente es respetarnos. Si yo tengo a alguien cerca que dice, mira, el horóscopo dice que todos los nacidos este día van a qué sé yo, bla, 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 uno lo respeta, pero en lo interior mío digo, esto es
una falacia y una estupidez que no tiene ni pie ni cabeza. ¿Por qué? Porque no se puede ni siquiera homologar con nada. Entonces la moral de las costumbres va a crear con el tiempo la capacidad del hombre de definir reglas que hacen a este tipo de ritual y la va a transformar en la ética de la costumbre. Y entonces va a crear normas donde dicen esto sí, esto no. Por supuesto que sin esto, supónganse, yo que viví la avenida del hipismo en la Argentina porque era hasta un poco más joven que ustedes. Durante la década del 60, la juventud hizo una irrupción muy drástica después de haber vivido 2 terribles guerras mundiales y una serie de cosas, que Argentina llegó y era la liberación del estrato juvenil. Se podía andar de cualquier manera, fumar cualquier cosa, pintar cualquier otra historia, había que buscar la paz y no la guerra. Bueno, salió la corriente del hipismo. Apareció el rock mejorado, las cuestiones. Fenómeno, de todas maneras, ¿qué planteó esa sociedad? Y planteó que, bueno, que la modalidad era así, muy interesante, pero que de última, redundando en los valores sociales que hacen a la atención de salud, a las cuestiones de educación, a un montón de cosas, no era la probidad como para que el mundo pasara a ese tipo de cosas. Fue un movimiento, un deseo, una voluntad de un grupo de jóvenes, fenómeno. Pero eso termina ahí. La sociedad tiene otras responsabilidades, tiene responsabilidades que son inherentes a la construcción y al desarrollo de cuestiones sociales y a mejorar el rendimiento, la vida de la especie, independientemente de que se tiren bombas por todos lados y masacren a todo el mundo. Eso no contradice el principio. Después, cada lugar y cada región de la Tierra tiene su marasmo de desgracias y lo vive como puede. Pero la decisión moral, que va a ser la que funda la ética, la decisión moral que funda la ética es la decisión que dice que lo que yo tomé como decisión no puede terminar perjudicando a otro o a otros. Y después juguemos con lo que se quiera. Ok. Y si yo, por ejemplo, tuviera la intención de, con lo que tengo, ¿no? Intentar hacer un bien al otro. Si vos te intentás hacer un bien al otro, ¿en qué consistiría el bien? Porque si con lo que vos tenés depende de otra gente y vos necesitas... Claro, o sea, vos tenés que... Voy al hecho de que, por ejemplo, si yo tengo cierta cantidad de recursos y sé que capaz que esos recursos no son los ideales, los mejores para ese paciente, pero son los que tengo, me tengo que arreglar con eso. ¿Sigue siendo ético? Por supuesto que sí, porque la medicina es una ciencia, una técnica que no tiene obligación de medios, ni o sea, no tiene obligación de medios ni de resultados. O sea, el resultado puede ser lo que sea. Medios son los que a vos tenés en la mano y si te alcanzan o no, es lo que vos podés usar. Pero si no te ofrecen los medios necesarios para hacer la curación que tenés que hacer, ¿qué podés hacer? ¿Qué otra cosa podés hacer? El tema es que vos no uses o contradigas el término de tener medios y de repente desplazás a uno para atender a otro. Eso lo habíamos visto en la primera clase. Claro, no, o sea, teniendo en cuenta justamente eso, o sea, todos van a recibir exactamente lo mismo. El tema es que quizás no es lo mejor, ponele. Pero no tenés a tu alcance lo mejor. Exacto, no tengo a mi alcance lo mejor. Procedés con lo que vos podés hacer, evidentemente. Okay. En ese sentido, lo que sería antiético es decir, como no tengo nada para hacer, no hago nada. Algo siempre se puede hacer por los demás. Claro, okay. Por más que se tenga o no. En una acción de guerra, por ejemplo, con alguien que no va a tener vuelta por el tipo de herida que tiene, ante el suplicio que puede llegar a tener en días, se procede tratando de darle el mejor confort a través de analgésicos o morfina, cosas que a lo mejor en otro lado se presta otra atención porque hay otra posibilidad de servicio. Eso
esos son dilemas que uno los puede hablar y saber que uno tiene que, frente a todo lo que ve, evidentemente es difícil optar por decir qué condiciones dan o no la superioridad. Bueno, después la otra cosa que tienen que saber es que vamos a ver las técnicas, la teoría de la ética con las técnicas, con las características que están planteadas en estas definiciones que yo tengo, que son la deontología. La deontología, por principio, son los deberes que tenemos nosotros como personas. ¿Deontología es? Sí. Por eso decía la deontología que la posibilidad moral que tiene una acción es la capacidad de ser correcta o incorrecta bajo el conjunto de reglas que tiene. Porque uno puede tomar una decisión correcta y el resultado puede ser una catástrofe. Lo que implica que eso entra en discusión y no por eso deja de ser ético. Así que, ¿qué? La deontología, deberes que tenemos con el otro. Sí, exactamente. Salud. Gracias, chicos. Después tenemos el consecuencialismo. Consecuencialismo. Que es la moralidad que basa el resultado o la consecuencia debido a maximizar el bienestar del otro. Si la consecuencia es que el otro no está mejor, lo que hicimos no sirve. Profe, ¿lo podría repetir? El consecuencialismo es la necesidad de hacer en cualquier acción que tengamos que el otro esté mejor. Si eso no se da, tiene que reverse la acción que hemos hecho. Son pensamientos de filósofos que dijeron, bueno, lo definimos por acá, ustedes van a sacar conclusiones propias a través que abunden en todo tipo de criterios y vean la realidad, porque también no adecuarse a la realidad que tenemos después significa que uno esté totalmente loco, ¿no es cierto? Así que ya bastante locura ahí afuera como para agregar más desgracia. O Después sea, la no sé, ética- un ejemplo con cada uno podría ser que la deontología, por ejemplo, mi deber es que el otro se sienta mejor. Entonces sería algo así. Y el consecuencialismo es, yo tengo que hacer que el otro se sienta mejor. Y Así es. para hacer eso, puedo hacer cualquier cosa. No, cualquier cosa no, algo que tienda a eso, porque al decir términos, por eso acá que la terminología tiene que ser muy precisa, a escala filosófica, pues yo hice cualquier cosa que es cualquier cosa. O sea, para que el tipo se quedó sin agua, agarro y exploto un caño de agua sanitaria si le sale una fuente en la casa, no. No es así. Okay. Tiene que estar todo regulado por un sentido práctico de la esencia de las cosas. Si no, es un disparate. ¿Se entiende? Okay. La ética de la virtud, esto después lo vamos a ver con Aristóteles, es ser una persona virtuosa y vivir la vida con un modelo de excelencia moral. Eso después lo va a tomar mucho el cristianismo en su teoría, ¿no? Implementar la culpa, el pecado, el miedo, todas esas cosas. Y cuáles son las virtudes morales y a qué se atribuye más virtuosidad que otra cosa. Y eso a través de los tiempos fue cambiando permanentemente, ¿no? Eso después lo vamos a ver, algún día que vamos a pedir la clase vamos a hacer mesa redonda y vamos a hablar de cosas así, ¿sí? Okay. Y después hay otra que habla de aspectos prácticos y teóricos, que esto es otro tema, que es el ajustar la ética al momento relacionado. Vamos a decir, si fue lícito tirar la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Bueno, está bien, la gente que es contra los norteamericanos dice que eso fue una masacre, bla, bla, bla.
Los que estuvieron en el problema dijeron que era una manera de terminar la guerra. O sea, todo eso queda cosas abiertas a decir que teorizar sobre la moral es aplicar conceptos en situaciones reales, ayudando a la persona a tomar decisiones éticas en su vida y en la profesión. Pero siempre hay que saber que de repente uno le ayuda a alguien a tomar una decisión ética y esa ética puede repercutir en contra de una cuestión particular, como esto que les comentaba, que es un despropósito. Vos decís, ¿cómo? De repente para terminar una guerra explotan 2 ciudades, pero bueno, si toman en cuenta cómo fue el desarrollo de todo eso, capaz que en el imaginario, en el ideario de las situaciones, uno puede llegar a entender que se hizo un mal para evitar un mal mayor. Y a veces en medicina hay acciones que terminan creando o generando algún problema, pero que se hacen para evitar un mal mayor. ¿Se entiende? Si de repente ustedes que no pueden intubar, se les muere el anestesiólogo que está al lado y alguno entiende de intubación y intuba al paciente, no tenían que haber hecho eso, pero evitaron un mal mayor haciendo una asistencia que le salvó la vida al tipo. Bueno, tómenlo de esa manera, ¿se entiende? Se ponen límites en las acciones de la gente porque si no cualquiera haría cualquier cosa. La idea no es esa, sino que la gente haga lo que sabe hacer. Y eso es una manera de juzgar a la sociedad. Para hablar del trabajo yo tendría que decirles que trabajé 45 años de mi vida. Si yo no hubiera trabajado nunca, jamás le diría qué es lo que necesita alguien que trabaja. Por último, por hoy, vamos a decir que tratamos una disciplina compleja. Tratamos una disciplina compleja que estudia los principios morales que guían nuestras acciones y que no solo afectan al individuo, sino a la sociedad. Grábense eso y después veremos cómo se desarrolló en la antigüedad. ¿Les parece? Sí. Bueno. Bueno, la semana que viene, que es el viernes, vamos a hacer bastante extensión porque hacemos el repaso, programamos el parcial, bla, 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 y seguimos avanzando con esto, ¿sí? Sí. Bueno, ¿quieren preguntarme algo? ¿Alguien quedó con algo colgado? ¿A alguno le quedó alguna definición que no se acuerda? Tengo una duda. Dale, yo tengo... La ética de la virtud. Ah, ¿Es lo mismo que decir utilitarismo? no, porque la virtud implica otro tema. La virtud es... Una persona virtuosa tiene una excelencia moral, no es el utilitarismo. El utilitarismo implica otra cosa. La excelencia moral es una corrección de todos los vicios donde van a darse por sentado que lo único que actúa esa persona es en la virtud propiamente dicha. Así que es, digamos que es una escala superior donde en realidad todos podemos aspirar, pero es difícil llegar. Mientras que el utilitarismo es una cosa que la hace para beneficio de algo, pero no por virtud. Que te salga bien y que todos estén fenómenos, bárbaro, pero no es propiamente una virtud. Después vamos a estudiar virtud para Aristóteles, qué significa, y la condición de virtuoso, cómo mejoraba la condición de quienes dirigían un gobierno o un Estado. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿podría repetir la definición de odontología? Sí. Hay una definición. Primero, la deontología es el deber que uno tiene en lo cotidiano, pero también lo que sostiene es que la moralidad de una acción se basa en que por sí misma esa acción es correcta. La moralidad de una acción se basa en que por sí mismo esa acción es correcta. Joya, muchas gracias. Independientemente que la consecuencia no sea la que esperamos, ¿viste? O sea, operar un apéndice es correcto si sale mal y no hay error médico, bueno, no fue lo que estábamos esperando de la acción, pero no se hizo algo como haría algún cirujano plástico inyectando cosas que no sirven y después
Ahí no hay moralidad en la acción. ¿Lo ven? ¿Alguna inquietud más, chicos? Aprovechen, vamos. Bueno, ¿hey? Es una pregunta que no tiene mucho que ver, pero con respecto a la deontología. Cuando uno tiene que negarle la transfusión de sangre a un... ¿Cómo eran? ¿Testigo de Jehová? Sí. No, uno no la niega. Uno niega. No. Niega. Uno, ¿se acuerdan que hablamos de los principios de la medicina cuando estaba el respeto a la individualidad? Sí. Bueno, que vos su tenés religión que ellos no la ejercer, no. bueno, deja eso que sea la religión, que sé yo. Para mí es una torpeza intelectual, pero si la creen así religiosa, bueno. Si, lo más importante que tenemos nosotros es la vida, por eso habría que también plantearse el tema del aborto y todas esas cosas. Lo único que tenemos es la vida, así factible. Después si hay otro mundo, otro cielo, Dios nos espera, si vamos al infierno, bueno, eso nadie te cuenta. Pero lo único que tenemos es esto que estamos haciendo ahora nosotros. Si vos me decís que para salvar una situación extrema tenés que usar determinada cosa y quien tiene que recibir eso se basa en una lectura de una cuestión bíblica que está ligada a Macabeos, que ni siquiera está metida en el Pentateuco, que es el principio de la sumatoria teológica que tienen los judíos antes de que entre todo lo demás que está en la Biblia y después el Nuevo Testamento, la Nueva Biblia, que es a partir de Jesús. Vos me decís que alguien, porque en un versículo reza que no se debe derramar sangre, no quiera recibir una transfusión, juzguen ustedes qué les parece. Ahora, si el que cree eso, cree que si recibe la transfusión termina arruinando la existencia de Dios o poniéndose en pecado, y a uno le dicen, por favor, a mí no me transfunda, uno tiene la obligación jurídica de respetar la intención del otro. De hecho, hemos hecho operaciones con 2%, con 2 de hemoglobina, en su momento, en la huelga de la Argerici, salió a veces adelante, a veces no. Pero vos por ley no podés agarrar e influenciar en eso y decir, no, a este le damos sangre lo mismo. Bueno, eso se hacía antes en medicina, pero con la voluntad del enfermo, la voluntad del paciente, todo eso quedó estrictamente en el marco legal de la total autonomía del paciente, si está consciente. ¿Se entiende? Sí. Entonces el tipo dice, no quiero... Bueno, lo mismo que la voluntad anticipada. Ustedes saben que hay pacientes que cuando se enferman y tienen algo terminal, está el tema del momento culminante que dice va a terapia para hacer un encarnizamiento, para poner una vía hasta que yo. Y hay gente que se planta y dice, yo no quiero que me hagan absolutamente nada. Entonces, bueno, el de terapia, imagínense, como es terapia, no, pero tiene que hacerse nada. Ni quiero ni voy a tomar. Bueno, esa voluntad tiene que ser respetada. Es la voluntad anticipada. Y con relación a la voluntad de un paciente, si de repente el tipo tiene que amputarle una pierna y dice, me van a amputar una pierna, yo no quiero que me amputen la pierna, prefiero morirme así, bueno, es la decisión de él. Eso se respeta, salvo que no tenga autonomía, lo que se llama el artículo 36, que no comprende ni dirige las acciones o no entiende de qué se trata. Entonces ahí tiene que haber un tutor que diga y que considere este tipo de cosas, ¿no? Sí. ¿Qué otra cosa tienen? Profe, ¿un mail donde le podemos mandar consulta o dudas o directamente en el foro de la página de Árbol? No, sí, tendría que ser el campo, pero no, gmartelia@gmail.com. ¿Lo repite, por favor? Martela, todo minúsculo. Ahora que avancemos con lo de, volviendo a la pregunta anterior, acuérdense de la libertad y autonomía es en relación a que las personas puedan tomar decisiones libres y racionales sobre su propia vida.
Le agregan racional, pero no reciben sangre, no es racional, pero bueno, qué sé yo. También los jueces opinan muchas cosas que a veces no son la exactitud en persona. Se lo digo como forense. Vamos, chicos. Sí, profe. Listo. Nos vemos. Nos vemos, profe. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Nos Nos vemos, buen fin de semana. Igualmente. Buen fin de. Bien. Saludos. Gracias, hasta luego.